saludar a cada uno de ustedes con mucha alegría, con mucho gozo. Quiero decirles, quiero saludar incluso a Andrés y a El Salvador. Estuvieron ayer con nosotros. Andrés está pasando por una situación bien difícil. Su esposa tiene cáncer, está en México, tiene 2 hijos y él está aquí. Usted se imagina la situación difícil, su esposa ya necesitando la atención de él tratando de trabajar aquí para pagar el mantenimiento, ¿cómo se dice? El costo de la ayuda médica. No sabe lo que eso implica, pero más sin embargo su esposa ha entrado en un estado donde ella está pidiéndole que necesita tenerlo en su presencia, necesita su presencia ya para con sus hijos. Él ha pedido oración, estaba aquí ayer conmigo, yo lo invité hoy al servicio. Ponte de pie, Andrés, que tus hermanos te conozcan. Es él, es el varón que está luchando con esta situación. Acuérdense, Andrés, lleve sus oraciones personales, lleve a Andrés, a su esposa y sus hijos. Salvador se queda, Salvador es el cuñado de él, Salvador es el apoyo. Salvador le ha prometido que mientras que él está allá en lo que les concierne, él estará ayudando, ya que Salvador es su cuñado, es hermano de su esposa. Así que lleven a Salvador también. Y te tengo una buena nueva, Salvador. Si te quedas, hay una hermana que puede ayudarte a conseguir trabajo. Así que hoy, cuando termine el servicio, te quedas, yo te contacto con ella y ellos están contratando bien. Yo sé que Andrés ha tomado la decisión de viajar a su país, y así que vamos a estar orando por ellos. Y así que los invito a oír la palabra en esta mañana. Dios va a hablar a tu corazón como ha hablado al mío. Amén. Así que pueden sentarse y voy a invitarlo a que abra su Biblia ahí en el libro de Romanos capítulo 8 verso 37. Quiero que usted lo abra ahí. Romanos 8, 37. Yo quiero hablar de una palabra que Dios puso en mi corazón. Romanos 8, 37. Sí, es una palabra que Dios me ha edificado, y yo sé que va a edificar su vida. Cuando la tenga, diga amén. Okay. Dice Romanos 8:37: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vuelvo a repetirle: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Padre, te doy muchas gracias porque tu palabra dice que yo soy un vencedor. No por mi propio esfuerzo, sino porque, Señor, tú lo hiciste primero. Tú lo hiciste primero a través de la muerte tuya en la cruz. Y en esa muerte en la cruz nos has dado esa victoria. No solamente la creemos, sino que muchas veces la tenemos que vivir, tenemos que experimentarla. Pero te damos gracias, Señor, porque cada vez que a través de una situación difícil, a través de cualquier necesidad, experimentamos esa victoria. Por eso en esta mañana, Señor, yo te pido que me des la gracia y el favor para compartir esta palabra, y que mi hermano, mi hermana que quizá en este momento está atravesando alguna circunstancia, alguna lucha, que se mire como vencedor. Aunque haya el sufrimiento, aunque haya la angustia, aunque haya la aflicción, tú nos llamas vencedores. Padre, gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una palabra que la gente afuera nos dice, que nosotros los cristianos somos muy triunfalistas, ¿sí? Y me llamó la atención porque en lo que yo meditaba esta palabra, triunfalistas, me llamó la atención porque la manera que nos describen es que dice: ustedes no son los originales, ustedes hablan del triunfo de alguien, pero ustedes lo toman
y tan pronto ven la aflicción, ustedes huyen. Entonces ustedes son unos triunfalistas, es decir, toman el pasaje o toman lo que dice la Escritura, pero cuando viene la lucha, ustedes se corren. No son vencedores, sino triunfalistas. Y cuando yo oí esa palabra que me decía la persona, me llamó la atención qué significa la palabra triunfalismo. Yo la he oído hablar muy en el vocabulario moderno de hoy. Se utiliza esa palabra y dice que es una actitud real o supuesta. Dice así, dice, es una actitud real o supuesta de seguridad en sí mismo y superioridad respecto a los demás, fundada en la propia valía. Sí, eso es lo que dicen que es el triunfalismo. Y la razón que dicen que nos tildan de triunfalistas es porque nosotros, cuando hablamos con una persona que no tiene a Cristo en su corazón, según ellos dice que lo miramos con inferioridad, como con gente que no es gente de valor, que no tiene espíritu de lucha. Y dice la persona que me dijo, cuando yo sé que ustedes son los triunfalistas. ¿Por qué? Porque también tan pronto viene la lucha, viene la prueba, muchos de ustedes renuncian. Pero Dios no nos llama triunfalistas, Dios nos llama ¿qué? Vencedores. Sí, ciertamente Jesús triunfó en la cruz. Él triunfó en la cruz, Él tuvo éxito en la cruz. Pero ese éxito es un éxito motivador. ¿Para qué? Para que cuando nos enfrentemos en pruebas, nosotros venzamos. ¿Por qué? Porque vencer significa ¿qué? Luchar, pelear. Es decir, no somos triunfalistas, somos ¿qué? Vencedores, porque lo experimentamos. Por ejemplo, hay momentos en mi vida personal que vienen situaciones en las cuales yo tengo que luchar. Sí, utilizo el triunfo de Jesús, pero cuando lo utilizo en medio del sufrimiento, en medio de la necesidad, lo utilizo, y cuando yo venzo, es decir, cuando pasa la necesidad o cuando viene y se suple lo que yo estoy necesitando, yo no soy un triunfalista, soy ¿qué? Un vencedor, como dice la Escritura en Romanos 8:37. No somos triunfalistas, somos más que vencedores. Entonces hay una gran diferencia. Dígale a su vecino, somos vencedores y no triunfalistas. Dígale, créale, seguro, somos vencedores y no triunfalistas. Escuche esto. Dice, debemos ajustar nuestras maneras de pensar y adoptar el punto de vista de Dios en cuanto a lo que es triunfar. ¿Qué es triunfar bajo el punto de vista de Dios? ¿Qué se llama triunfo a través del punto de vista de Dios? A mí me encanta Josué. Estudiando esto en la semana, Dios me decía, cuando tú quieres tener mente ganadora, tú quieres tener mente que gana gente y formar gente, tienes que tener mente de vencedor. Todo el que gana gente para Cristo y forma gente para Cristo tiene que tener mentalidad de ¿qué? Vencedor. Y Josué nos enseña que a la gente que caminaba con él les enseñó a ser vencedores. Les enseñó en una manera práctica, en una manera que los contagiaba a ellos. Mire, vaya conmigo, porque yo sé que usted va a aprender hoy como yo aprendí. Quiero que vaya al libro de Josué capítulo 10. Y usted va a ver cómo Josué enseñó a ser vencedores a su gente. Como usted ve, acuérdese que Josué es un hombre de conquista. Y Josué tuvo éxito. Primero, era un vencedor y era un hombre que su vencimiento o victoria estaba basado en la obediencia a Dios. A Josué se le conoce como el hombre que le creía a Dios y caminaba con Dios, no importa lo que viera. Él le creía a Dios. Él sabía que en Dios había victoria y por eso le obedecía a Dios. Está conmigo ahí en Josué capítulo 10. Allá en el Antiguo Testamento, para los que están comenzando a manejar Biblia, en el Antiguo Testamento, después de Deuteronomio, sigue Josué. ¿Okay?
Tengo algunos hermanos que están aprendiendo a manejar bien. Así que entonces, mire, le voy a leer Josué capítulo 10, versos del 22 al 25. Yo sé que usted se va a alegar. Entonces dijo Josué: abrí la entrada de la cueva y sacad de ellos a esos 5 reyes. Y lo hicieron así. Y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Hamut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían vencido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de los reyes. ¿Cómo les dijo José? Acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de los reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué dijo: no temáis ni os atemoricéis, sé que fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos, los cuales peleáis. Tremendo. Josué era un hombre enseñado en lo que se respecta a ser un hombre de valor. Recuerden eso. Quiero estar cerca de usted sabe. Josué era un hombre que aprendió a vencer luchando. Josué le creía a Dios, pero a veces tenía que participar en la lucha. La fe de Josué no era una fe simplemente de conocimiento, era de acción. Dios decía y Josué le creía y entraba. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo desafiante que fue? Cuando le dijeron: sí, allá son gigantes. Y él dijo: no los comeremos como ¿qué? Como pan. Y la gente no le creyó, la gente se burló. Es más, lo iban a pelear, pero ¿qué hizo este hombre? Aprendió y Dios bendijo su credulidad, bendijo su actitud, y fue el único junto con Caleb que entraron. Más de 500,000 personas se murieron y ellos 2 entraron allá. Y por eso esta gente aprendió. Escucho, a Josué le dijo Dios, ¿qué fue lo que le dijo? Todo lo que pisare, ¿qué? La planta de tus pies será tuyo. O sea, Josué era un hombre práctico. ¿Qué es el práctico? Lo que lo decían, lo hacían. Allá en el Oriente Medio es costumbre que cuando ellos tenían victorias sobre sus enemigos y los cautivaban, le ponían ¿qué? El pie en el cuello, pero no muerto, vivo. Es fácil ponerle en el cuello el pie a alguien muerto porque no hay ¿qué? Reacción. Pero póngaselo a un vivo para que vea. ¿Sí? Póngaselo para que vea. De ahí vienen muchos cantos. ¿Sí? Vamos a ¿qué? A pisarle la cabeza al diablo. Páresele al diablo en la cabeza a ver si lo reacciona. Nomás a un hermanito, písele un gallo para que vea. ¿Sí? Sí. Pero Josué les dijo: ok, ustedes han visto la victoria. Ustedes han visto que 5 reyes, escuche ese número es importantísimo. 5 reyes se fanfarroneaban y decían a Josué: lo vamos a hacer devolver porque se unió con Gabaón. A Josué le vamos a dañar todos los planes. Pero Josué era un hombre que creía lo que Dios le había dicho: todo lo que pisare, ¿qué? La planta de tu pie será ¿qué? Tuyo. Cuando sacaron a los 5 reyes, llamó a sus principales y les dijo: vengan, pongan los pies encima del cuello de ellos. ¿Sí? ¿Por qué razón? Si ustedes leen el versículo, quiero que lo lean conmigo. El versículo 25. Y Josué les dijo: no, ¿qué? No temáis, no os atemoricéis, sé que fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos con los cuales peleáis. Digo, Josué dijo a sus hombres que nunca tuvieran ¿qué? Miedo, porque Dios les daría victorias similares sobre todos sus enemigos. Una de las victorias que usted y yo necesitamos son los sentidos. ¿Cómo nos manejan los sentidos? ¿Cómo las emociones toman el control de nuestra vida?
¿Sí o no? ¿A cuánto no le da miedo? A mí me da miedo. ¿Sí? ¿Cuántos no se atemorizan? A mí me atemoriza. ¿Sí? ¿Cuántos no sentimos desconfianza? Yo siento desconfianza. Pero la razón que Josué, sacó esos reyes, porque eran reyes que fanfarroneaban. Si no tengo el tiempo, pero si usted estudia esos 5 reyes, ellos hablan de sentidos. Unos decían, yo soy más fuerte que Josué. Yo tengo dinero más que Josué. Aunque Josué tiene fe en Dios, yo tengo el poder, la capacidad. Todo eso son ¿qué? Sentidos. El mundo de hoy, ¿de qué está manejado? De los sentidos. Le voy a ser práctico y usted me va a perdonar. Cuando a usted le sucede algo y si viene por cabeza el pastor, lo primero que usted hace en fría es no volver a la iglesia. Ese es uno de los enemigos que usted tiene que ponerle ¿qué? El pie. Póngase usted mismo el pie en el cuello. ¿Cómo? Agarre una foto suya y póngale en el piso y se la pone. ¿Yeah? Créanlo, ¿saben por qué? Porque los sentidos nos manejan a nosotros, ¿sí o no? ¿Cuántas veces usted ha reaccionado? Déjame decirle lo siguiente. ¿Cuántas veces usted ha reaccionado dentro de su familia a través de la emoción de los sentidos y ofende a uno de sus hijos? ¿Y qué pasa con sus hijos? Se enfrían. ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? Le pusiste el pie a uno de tus hijos. ¿Por qué? Por las emociones. Pero Josué les enseñó. Estos 5 reyes significan aspectos emocionales de su vida. Mire, les dijo ahí, no tengan miedo ni que se atemoricen. Son factores emocionales que siempre quieren controlar nuestra vida. Veamos, por ejemplo, cómo reacciona usted en su casa cuando su esposa lo provoca. ¿Qué? Emocionalmente, ¿con qué? Con rabia. Ese es un factor que usted debe poner la foto y ponerle la pierna en el cuello. ¿Creo? Se mira muy sencillo, pero los factores emocionales son los que nos detienen. Israel, 500,000 personas se perdieron, murieron en el desierto porque lo manejaron las emociones. No fueron vencedores, no quisieron participar en lucha. Cuando no había que comer, ¡ay! Si pues estuviéramos en Egipto. Sí. Y Dios mandando el pan. Entonces, el factor emocional tomó el control de ellos y eso los llevó a un gran fracaso. ¿Cuál fracaso? Rodear un desierto y morir ahí. Josué y Caleb le creyeron a Dios. Es decir, se decidieron a que ellos no lo manejaban, a ellos los sentidos. Sí, las emociones son buenas, pero no nos tienen que manejar. Entendamos eso. Dios nos llama vencedores. Dice Romanos 8:37, en todas estas cosas somos más que ¿qué? Si lee los versículos de atrás y después los de adelante, está hablando de ¿qué? De luchas. Está hablando de ataques. Todos ellos se centran en las áreas de las emociones. Las emociones, algunas son buenas, déjeme decirle, son buenas. Jesús se alegró, ¿sí? Dios se alegró, dice la Biblia que Dios se gozaba cuando sus hijos lo obedecían. O sea, son buenas, pero no nos pueden controlar. Nunca nos pueden controlar. Usted está llamado a tener control. Dice Romanos 8:37. Somos más que ¿qué? Vencedores. Estamos llamados a triunfar. Mire, veamos otra escritura que nos ayuda mucho. Me gusta. ¿Cómo yo soy vencedor? A través de circunstancias que vienen por las emociones. David fue uno. David nos enseña que las emociones se controlan a través de la comunión con Dios. Todos vamos a pasar por circunstancias bien difíciles. Vamos a pasar por circunstancias que nos van a herir en el corazón, que van a herir también nuestra mente, cualquier aspecto de nuestra vida. Pero David enseña que una de las maneras de poder vencer esas áreas de las emociones y evitar el control de ellas sobre nosotros es la comunión con Dios. Observe lo que dice el Salmo
el Salmo 16. Salmo 16, versos 7 y 8. Dice, debemos buscar la voluntad de Dios a través de la comunicación. Dice David, bendeciré a Jehová que me aconseja. Es decir, para David la prioridad número uno era que buscar el consejo de Dios. El día que no lo buscó, fracasó. El día que estaba en la terraza de su palacio, vio lo que no tenía que ver y ese día ¿qué? Fracasó. ¿Por qué? Porque las emociones lo controlaron. No siguió el consejo de Jehová. ¿Cuál era el consejo de Jehová? Que todos los reyes tenían que ir ¿qué? A la guerra. No se podían quedar en sus palacios. Él no obedeció. Pero aquí nos enseña, dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches enseña que mi conciencia. Esa es la parte donde yo quiero llegar. Una de las cosas que nos induce a ser manejado por los sentidos es la conciencia. Mire, estaba estudiando algo de psicología pastoral. Dice que la conciencia, si usted la deja y no deja que Dios le enseñe, la conciencia le enseña a usted cómo vestir. Y cuando la conciencia te enseña cómo vestir, generalmente es envidiando a otro. ¿Me entiende eso? Es decir, usted se quiere vestir conforme vio a otro. Y hay veces lo que usted se pone no le combina, no se le ve bien. ¿Usted me entiende eso? Hay veces usted se pone algo que la gente que lo ve afuera dice, yo no sé si usted ha visto la propaganda en la televisión. Qué ridículo te ves con esa banda en la cabeza. Y ahí tiene que decir tu perro es feo. ¿La han visto? No me negas de televisión, pero yo la canalizo. ¿Sí? Aquella mujer le dijo, qué ridículo, qué feo te ves con esa banda en la cabeza. Y él le dijo, qué feo es tu perro, qué ridículo. Sí, ¿ya qué pasó? Él se puso algo porque él dijo, creo que me veo bien, luzco bien. Pero ella lo criticó. ¿Sí? Y la única defensa que él tuvo fue decirle, el perro. ¿Por qué? Porque él creyó que eso se le miraba bien. ¿Sí? Así sucede en nuestras vidas. Vestimos o hablamos porque la conciencia nos guía. Hay veces usted, mire, yo voy a ser objetivo. Hay veces usted tiene discusión con alguna persona, su esposo, sus hijos, cualesquiera, y esa conversación deja la conciencia a veces muy cargada. Y cuando usted habla, la gente sabe qué dice, te traicionó la conciencia. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque sale una expresión que no se esperaba. Y usted dice, te traicionó la conciencia. No, te manejó. David aprendió y dijo, Jehová es el que me enseña mi conciencia. Es fácil. David aprendió, Señor, hoy tengo ganas de bajarle la cabeza a los hijos de Sabia. Se les quiero bajar la cabeza porque me traen atormentado. ¿Sí? Señor, Saúl quiere a mí bajarme la cabeza, pero yo se la quiero bajar primero. Pero ahí Dios entró. ¿Qué es lo que yo quiero enseñar? Todos tenemos momentos muy difíciles en el día, créalo. Yo como pastor lo tengo, como esposo lo tengo, como trabajador lo tengo. Y mi conciencia quiere ¿qué? Arrancarle la cabeza a esa persona, darle un golpe que quede marcado. Sí o no, usted ha vivido eso. Pero lo hermoso es que dice la Biblia, Jehová que en las noches que enseña mi conciencia. La conciencia Dios la puso para Él enseñarla. Si usted no tiene una buena comunión con Dios, la conciencia lo va a manejar. La conciencia es la que lo guía durante toda la semana, todo el día. Pero si usted tiene meditación como David lo hacía con Dios, Dios maneja su ¿qué? Conciencia. ¿Por qué? Porque no la va a dejar manejar su vida. Si no, dése cuenta que hay veces hacemos cosas que cuando estemos dormidos, uy, yo hice eso. ¿Usted no le ha pasado? A mí sí. Bendito sea Dios que a usted no le ha pasado. Yo sí, mire, yo estaba a veces se acostaba y me río. Y hay veces mi esposa dice, el que se ríe solo de su picardía se acuerda, me dice. Y le digo, no, hice algo que, olvídate. Ni te cuento porque olvídate, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene a eso.
Viene a eso, usted se ríe solo, usted se acuerda, porque eso es lo que hace la conciencia. Si usted no deja que Dios trabaje en su conciencia, lo va a manejar. Por eso, si usted mira, lo primero que les enseñó Josué a sus hombres, valientes fue, no dejen que la conciencia los maneje. Jehová dijo, pon el pie, entonces no tengas miedo, porque la conciencia es la que transmite miedo. ¿Sí o no? Mire, déjeme decirle, hay veces usted en la mañana usted ora, y cuando se le presenta la situación, a usted le da miedo, ¿sí o no? De enfrentar, y sabe que tiene que hablar o sabe que tiene que hacer, pero usted tiene miedo. Esa tiene la conciencia, no la oiga, oiga lo que Dios dijo. Jehová que enseña mi conciencia. Y sigamos leyendo, ¿qué dice? Jehová, sí, dice, Jehová enseña mi conciencia, dice, a Jehová he puesto, ¿qué? Algunas veces, ¿qué? No, siempre delante de mí. David ya sabía, si me voy adelante de Dios, fracaso. ¿Qué nos lleva a ir adelante de Dios? Nuestros estados de ánimo. Nuestros estados de ánimo siempre a través de la conciencia nos sacan para siempre nosotros hacer las cosas que nosotros queremos. A Jehová, como dice la Escritura, a Jehová he puesto, ¿qué? Siempre, ¿qué? A Jehová he puesto siempre delante de mí. Es decir, hay cosas que yo creo que son muy buenas, me gustan, pero Dios dice no. ¿Pero por qué? Porque Dios conoce mi futuro, Dios conoce el propósito que tiene conmigo, y por eso es que la Escritura dice, hay cosas que al hombre le parecen buenas, pero Jehová pesa sus espíritus. Hay cosas que parecen buenas, pero es camino de ¿qué? De muerte. ¿Sí? Entonces, para ser un vencedor, usted tiene que tener mucho cuidado con la conciencia. Cuidado. Escúcheme esto, se va a reír. Muchos de nosotros no hemos cambiado aspectos de nuestro carácter porque nos maneja la conciencia. Voy a darle un ejemplo para que me entienda. Habemos hombres, me meto con los hombres para que las mujeres no se sientan mal. Habemos hombres que en la casa nosotros le hablamos a nuestra esposa bien, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Cantadito. Bien cantadito, gracias, mijo. Bien cantadito, ¿verdad? Y después allá solos estamos mal. ¿Por qué? Porque ese no es lo natural de nosotros. El problema es que nuestra conciencia nos dice, tú eres el varón, tú eres el que trae la comida, tú eres el de los pantalones, papá. Así que habla, ¿sí o no? No me dejen solo, digan cuando, uy, sí, pero no me dejen solo. La conciencia es la que no ha dejado que cambie nuestro carácter. Déjeme darle un ejemplo bíblico para que no se sienta mal. Pedro estuvo 3 años y medio con Jesús. Y en las postrimerías, ¿sí? En las postrimerías Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Y lloró y dijo, Jesús, está bien, apacienta mis ovejas. Terminado el lazo de hablar con Pedro con Jesús, le pregunta a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le tiene que decir, ¿y a ti qué te importa? ¿Se da cuenta? Pero la conciencia toda lo manejaba, no realizó que Jesús estaba hablando con su carácter. Pedro, Dios tengo un propósito contigo, no te preocupes con Juan, que Juan, yo voy a trabajar con él. ¿Qué es eso? La conciencia no nos deja. Hay cosas que los cambios no se han operado porque tú no quieres abandonar eso, tú no quieres despojarte de aquel viejo hombre y vestirte del nuevo hombre creado según Dios, para buenas obras. Por eso el hablar de vencedores comienza con nuestros sentimientos, con nuestros sentidos. Al apóstol Pablo dijo una verdad grande: a Eva la engañaron los sentidos, por eso Satanás dio vuelta con ella. Y una vez que engañó a Eva, ¿engañó a quién? A Adán. No tuvo la culpa Eva ni por esto, sino que es los sentidos. Sin los sentidos nosotros no nos van a dejar vencedores, sino que vamos a ser gente triunfalista y no vencedores. Así que David entonces dice,
Dice, es inherente a la naturaleza humana hacer nuestros propios planes y luego pedir a Dios que los bendiga. En vez de ello debemos buscar primeramente la voluntad de Dios. Al pensar constantemente en Él y en la forma que desea que vivamos, podemos obtener un panorama que nos ayudará a tomar las decisiones adecuadas y a vivir de la forma que Dios desea. Al comunicarnos con Él, le permitimos aconsejarnos y darnos sabiduría. Dios nunca nos quiere manipular. Escuche eso. Dios nunca nos quiere manipular. Dios lo que quiere hacer es de usted y de mí vencedores. ¿Por qué? Cuando utilizo su palabra o el consejo de Él, yo experimento ¿qué? La victoria. Cuando la experimento, entonces no soy un triunfalista, soy ¿qué? Vencedor. ¿Por qué? Tuve que pasar por el proceso. Por eso en los momentos que usted esté viviendo el momento más angustioso, más desesperante, nunca asuma actitud de triunfalista. Nunca diga, sí, yo lo puedo en Cristo que lo fortalece, y no siga el consejo de Dios y no deje que su carácter cambie. El vencedor comienza manejando todas esas actitudes que Dios no quiere que nos estorben para el desarrollo de nuestra vida. Jesús fue un hombre vencedor. ¿Por qué? Nunca lo manejaron las emociones. Nunca. Las sentía, se alegraba, pero nunca dejaba que ellas tomaran el control de su vida. Porque ellas son buenas, pero no sirven para desarrollar el plan, los propósitos que Dios tiene para tu vida. Tú eres un vencedor y tú puedes hacer de tu circunstancia, pasando por ella, experimentando el triunfo, y lo puedes hablar con otra persona. Yo recuerdo una ocasión de un hombre, ¿sí?, que cuando lo oímos hablar, dijimos, está loco. Yo lo he contado con ustedes, pero él ya tenía una edad avanzada, su esposa ya había partido, y él le dio cáncer, y le dio cáncer en los pulmones, y estaba desahuciado. Y cuando fuimos a verlo para darle la palabra de aliento, él nos dio la palabra de aliento a nosotros. Lo primero que nos dijo es, no vayan a orar por sanidad. Yo no quiero que oren por sanidad. El cáncer que tengo es el medio para irme, para estar con mi Señor y con mi esposa. ¿Se imaginan? Entonces, él tenía una actitud de vencedor. ¿Por qué? Porque el cáncer lo consideró un medio para llegar a los alcances que Dios tenía con él. Dijo, el cáncer es el medio para yo ir a la vida eterna, y si tengo que pasar por el cáncer, paso, pero no me va a quitar el privilegio de yo irme con mi Señor y estar con mi esposa. Hoy en día eso a mí me pareció como que era una actitud conformista. No, pero con el proceso del tiempo entendí lo que es ser vencedor. Cuando tú eres vencedor en una circunstancia, te arrimas a alguien con una seguridad tan que esa persona te cree. Escúcheme, esa persona te cree, porque tu triunfo, tu vencimiento de una circunstancia te da la facilidad de comunicar, te da la facilidad de hablar de la fe. Yo no sé si usted se ha topado con personas que han vivido milagros en su vida. Oiga hablar a esas personas. Esas personas nunca hablan en una manera preventiva. Siempre están creyendo que Dios lo va a hacer. Dios te va a cambiar. Dios va a hacer el milagro. Dios va a hacer algo por ti. ¿Por qué? Porque el pasar por la circunstancia con una actitud de vencimiento, con una actitud de obedecer a Dios, de que lo que estás viviendo, no importa que lo que estés viviendo, Dios lo puede transformar, y eso te sirve para tu vida futura. Mira lo que dice la Escritura aquí. Isaías 26:3. Vamos a leer Isaías 26:3 al 5. Yo se lo voy a leer, usted ahí nomás llegue a Isaías. Cuando lo tenga, diga amén. No más un amén, yo quiero que todos. ¿Todos lo tienen?
Ok. Escuche esto. Yo quiero que esto, aquí viene, voy a decirle a usted, la sal del, bueno, ¿cómo se dice? Esta es la esencia del mensaje. Escuche esto, dice Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en completa ¿qué? Paz aquel cuyo ¿qué? Pensamiento en ti ¿qué? Persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta convertirse en ¿qué? Polvo. ¿A dónde comienza la paz? Hágase la pregunta. En su mente. En su mente comienza la paz. ¿Sí? Ahí comienza. Si tu mente no es dirigida por Dios, si tu mente no es alimentada por la palabra de Dios, no puede tener paz. No puede pedir, Señor, dame paz, cuando tu comunicación no es muy buena con Dios y tu conocimiento de la Biblia es muy poco. ¿Por qué? Porque la paz comienza con nuestra mente. Dice la Escritura, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti ¿qué? Persevera. Entonces la verdadera paz comienza aquí. La verdadera paz en medio del conflicto comienza pensando lo que la Escritura dice. Como dijo Jesús, la paz que yo os doy no es la como la del mundo. La paz mía que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. La paz a veces piensa que es no tener conflictos. No. La paz no es excepción de problemas. La paz no es excepción, no es escasez económica. La paz no es ausencia de enfermedad. La paz es aprender a vivir por encima de los conflictos. Esa es la paz. Cualquier cosa que esté pasando en tu vida, tienes que vivir por encima de ella. Dice, la Escritura, la repito, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, porque derribó los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra y la derribó hasta el polvo. Nunca podremos evitar los conflictos en el mundo que nos rodea, pero con Dios conoceremos la paz perfecta, aún en medio del caos. Cuando nos entregamos a Él, nuestra actitud es firme y estable, apoyados por el amor inalterable y el gran poder de Dios. La confusión que nos rodea no nos conmoverá. Mantenga sus pensamientos y su confianza en Dios. Esta semana fue una semana donde difícil. Quiero decirle difícil para mí, no quiero entrar en especificación. Pero le quiero decir, lo primero que la paz hace es, lo primero que los conflictos vienen es afectar tu paz. La paz tiene que ver con tu manera de hablar. La paz tiene que ver con tu comportamiento. La paz tiene que ver aún, escuche esto, aún en tu comer. ¿Creo? Por ejemplo, le voy a decir, se va a reír. ¿Qué hace una persona que tiene ansiedad? Comer. Otros, fumar. Bueno, los cristianos no fumamos ni bebemos, pero comemos. ¿Sí? En un exceso, ¿debido a qué? ¿A falta de qué? Paz. Falta de paz. La paz se está robando lo que ya Jesús hizo en la cruz. Jesús dijo, consumado es. No nos dijo, no van a tener problemas.
Al contrario, vamos a tener problemas, más de lo que usted se imagina, pero ellos no nos pueden robar la paz de Dios, porque la paz de Dios significa proceder como procedería Dios. ¿Por qué dice usted eso? Porque somos la imagen y semejanza de Dios. Déjeme decirle, ¿usted cree que Dios se cogería la cabeza y diría, mire este pueblo de Israel tan incrédulo? No. Dice que estaba sentado en su trono. Dice que sus faldas cubrían el templo. Eso indicaba control. A Dios no le mortificaba la incredulidad de Israel. ¿Por qué razón? Porque es que paz. Entonces, si tú y yo, escuche esto, somos la imagen y semejanza de Dios, lo que nos suceda no puede robar nuestra paz. Somos vencedores. El vencer no significa tener suficiente. El vencer no significa salud solamente. El vencer no significa riqueza, estabilidad social, económica, no. El vencer significa vivir conforme a la imagen y semejanza de Dios. Nuestro apóstol Pablo decía las palabras que a mí Dios me decía. Toma la actitud de Pablo. ¿Qué Pablo dijo cuando tenía necesidad? Cuando tenía angustia. Dice, en todo he sido ¿qué? Enseñado, para poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la paz, hermano. La paz nos conduce a ser vencedores del conflicto que estés viviendo. No importa qué tipo de conflicto sea, recuerde, tú eres vencedor. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Ponle tu pie en el cuello a esa situación. Sácate una foto bien grande tuya y cada vez que tengas un conflicto, ponla ahí en el piso y ponla ahí. Sí. Consígase una grande. Sí. Le voy a contar una anécdota de Nicky Cruz, para que usted vea. Nicky Cruz, cuando llegó a su casa, vio a su hijo con una foto de un basquetbolista que tenía la lengua afuera y saltando así para encestar. Nicky Cruz, cuando vio esa foto de su hijo, que la tenía allí, y su hijo en el transcurso del tiempo andaba en un vicio. Y ustedes no tienen que saber qué vicio. Nicky llegó y lo llamó y le dijo, ¿ves esa foto que tú tienes ahí? Le dijo, sí. Baja y monta esta. Le trajo una foto de él bien elegante, de su hijo, bien chusca. Usted sabe esa foto. Y la trajo y dijo, ok, ahora ponle el piso, ponle el pie a esa foto. Papá, en mi foto, ¿cómo le voy a poner el pie? Es que este es el que te está manejando, tú y no Dios. Este es tu problema. Te está manejando tu yo. Ese es tu problema. Ponle el pie ahí. Porque Dios le dijo a Josué, corre Nicky Cruz. Dios le dijo a Josué, te daré todo lo que pisare la planta de tu pie. No solamente significa tierra, significa ¿qué? Vencimiento, vencedor. ¿Qué te está venciendo ahora? Tu manera de vivir, tu sentido. Pon el pie ahí. Y su hijo dijo, papá, yo mismo sí. Y mañana me dirás si yo te miento. ¿Por qué? Porque esa fue su experiencia. ¿Usted sabe Nicky Cruz quién era? Nicky Cruz, un pandillero, un asesino. Pero Dios le enseñó, Nicky, aprende a poner el pie sobre ti mismo. Porque si no le pones el pie, tu yo, tu egocentrismo, va a tomar el control de tu vida y no serás un vencedor. Así que hoy le invito a que pase por Quincos y allí se la reproduce. ¿Ok? No me pregunte si yo ya la hice, pero tranquilo. Sí, pero por Quincos pasas y te la hacen del tamaño que tú quieres. ¿Sí? Entonces, cuando estés en un problema, situación cualquiera que tú tengas, recuerda, tú no eres triunfalista, tú eres ¿qué? Vencedor. Entonces, si eso está tomando el control, ponle en el piso, no te tiene que ver tu esposa ni nadie, ponla ahí. Y dile,
tú no tomarás el control que le pertenece a Dios. Porque si Dios toma el control de mi vida, yo tendré su paz. Si Dios toma el control de mi vida, yo tendré ¿qué? Su paz. ¿Qué es la paz? Cuando Dios gobierna nuestros corazones. Amén. Amén. ¿Lo cree conmigo? Así es. Entonces pase por aquí, ¿ok? Cómprese la foto y póngala ahí, ¿ok? Si no quiere que lo vea su esposa, hágalo de noche, bájela por allá y póngala de noche. Cuando su esposa esté roncando, bájela y póngala ahí. Pisarle la cabeza a las cosas. Sí. Antes de pisarle la cabeza al diablo, pise el cuello de lo que está tomando el control de su vida, usted mismo, para que sea un vencedor. Y por eso Romanos 8:37 dice, somos en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores. Amén. Amén. Padre, te doy gracias. Gracias. Gracias, Señor, porque lo que esté pasando en mi vida, estoy llamado a tener victoria. En esta mañana lo reconozco.